La temática ideación suicida en estudiantes de medicina en una escuela privada de Yucatán, México, y nos la presenta la doctora Eunice Abigail Pola Albornoz, que es una maestra, precisamente docente del Centro de Rodríguez Tamayo. Muchas gracias. Los expertos, ¿verdad? Que está relacionado también con la ansiedad, la depresión y todos esos factores relacionados con estrés, ¿no? Entonces, estoy representando a estos alumnos que hicieron este trabajo de investigación de la escuela donde pues pertenecemos y juntamente con el doctor Gustavo Canul. Esta investigación habla sobre la ideación suicida en estudiantes de universidad y sobre todo de medicina. Bueno, como breve, ¿verdad? Tenemos que esos estudiantes de medicina, sobre todo por la alta exigencia que tienen, esa presión emocional y sobre todo que genera un estrés, una ansiedad, y en un momento determinado de su profesión, de la carrera más bien, que están estudiando, tienen una ideación suicida. En el contexto, estamos hablando de dos lugares del campus que pertenece a la escuela, ¿verdad? Es de Mérida y de Ticul. El objetivo de esta investigación fue evaluar la ideación suicida en estudiantes de segundo y cuarto semestre. Estos dos grupos de año, por decir, el primer año se encuentra en Ticul, o sea que son estudiantes que tienen que irse a vivir en Ticul, dejan papá, dejan mamá, dejan todas sus comunidades, ¿no? También quisimos identificar si hubo alguna diferencia significativa entre estos grupos, los de primer año con segundo año, y posteriormente también el género, si había alguna afectación ahí, ¿no? Si había diferencias. En la metodología, el estudio fue descriptivo, cuantitativo, transversal. Fueron 189 estudiantes, 97 mujeres, 92 hombres. Utilizamos hoy en día se está utilizando esta escala, ¿verdad? La escala de Beck, que desde 1997 se ha aplicado y se sigue aplicando para algunos estudios. En el análisis, mayormente son datos descriptivos, pero en cuanto a las diferencias, pues quisimos hacer esa T-de-Student, pues para ver las diferencias significativas en género y de primer año y segundo año. Sobre todo, pues la participación fue voluntaria, anónima y confidencial. Bueno, en cuanto a la distribución general de esta población, vemos que nuestros estudiantes se encuentran en un riesgo leve, ¿sí? Con el 64.5%. Sí hay un alto riesgo, pero no tan significativo, ¿verdad? Si sacábamos la incidencia, por ejemplo, podríamos decir que cada seis estudiantes de cada 10 estudiantes han presentado algún grado de todos estos que estamos mencionando, alguna ideación suicida. Ahora, en cuanto al semestre, vemos las diferencias, ¿verdad? Descriptivas, que el primer año, pues, tiende a ser mayor que el segundo año. En cuanto al sexo, tenemos que el sexo femenino, pues, tiene más prevalencia que el sexo masculino, aunque sí existe en el sexo masculino un poco más de alto riesgo. En la escala de Beck tiene diferentes dimensiones y aquí es donde podemos mencionar esos, vamos a poner como que esos focos rojos de la población estudiantil en medicina. Por ejemplo, la actitud hacia la vida, bueno, tienen el 51% que son positivas. En el pensamiento y deseo suicidas tienen entre 57 y 8%, es leve. Pero aquí es donde nos llama la atención en el estudio porque las características de intento suicidio
El 18.2 es leve, pero tuvo pensamientos de planificar, ¿sí? Y el 7.8 tuvo ideas más estructuradas en cuanto al intento. Por ejemplo, dejar una nota o algo por allá, ¿no? Que está relacionado con la actualización. El 34.9 es leve, pero estos ya hasta preparan cómo dejar, ¿sí? O qué dejar en el momento que van a intentar. Sobre todo la nota. Pero lo piensan, pero no hay una acción concreta. Y donde tenemos el 12.5 es moderado. O sea que estos jóvenes sí han realizado el intento suicidio, ¿sí? Podemos mencionar que son, bueno, de los 189, ¿verdad? Pues sí es un poco alarmante. Hablando estadísticamente con la TED Student, pues no encontramos diferencias significativas entre sexo, entre el año. Entonces podemos poner una teoría, ¿verdad? De que no importa en qué año de tu carrera te encuentres estudiando medicina, puedes tener una ideación o un pensamiento suicidio. Como conclusiones, pues las mujeres tienen mayor prevalencia. Algunos estudios, ¿verdad?, mencionan que los factores relacionados en cuanto a este pensamiento, esta idea suicidia, ¿verdad?, es la presión académica, la sobrecarga emocional y el estrés, porque los estudios mencionan que esta carrera tiene más demanda que estudiar otro tipo de carrera que no sea en salud. La transición de la vida universitaria va a incrementar la vulnerabilidad emocional y estos síntomas, sobre todo para generar estos pensamientos. En nuestra población, ¿por qué? Porque, repito, la población cambia de residencia, la población se va a vivir a Ticul, no hay plazas, no hay donde distraerte, o sea, son varios factores que generan que el joven, el estudiante, empiece a tener estas variables. Hace poco se publicó de la UNAM en el 2024, aquí utilizaron otras variables, otros instrumentos para contrarrestar sobre las características y la depresión y la desesperanza en estos estudiantes. Y precisamente esta población fue en una universidad privada. Entonces, como comentario, como conclusión, pues se requiere una atención de detección temprano y apoyo psicológico por parte de la institución. Un seguimiento tal vez de estar evaluando constantemente a estos jóvenes, pues solo para prevenir esas conductas de riesgo. Como estrategias hemos puesto varios puntos importantes que sería social, sobre todo disminuir el estigma, pero hoy por hoy entendemos que nuestras generaciones de cualquier licenciatura, puedo mencionar, porque llevo más de 14 años dando clase, son cambiantes. Entonces, son diferentes. Las generaciones de hace 10 años son totalmente diferentes a las de ahora. Y voy a comentar, como dirían los alumnos, no soportan, ¿verdad? Esa es la palabra que escuchamos los maestros de que no soportan. Yo les comento a mis alumnos, ¿verdad?, que hay veces una lloradita, te levantas y continúas, pero nuestras generaciones de 3 años atrás, 5 años tal vez, no son las mismas cuando nosotros estudiamos pues la carrera. Es importante reforzar las políticas. Si me llegan a preguntar, bueno, si yo estoy en un estado de crisis, ¿qué voy a hacer como estudiante? Bueno, primero, pues la parte familiar. ¿Qué tan fuerte es tu vínculo familiar? Pues no es fuerte, entonces me voy en la parte de que gubernamental, pública, hay un número, ¿verdad?, donde se puede llamar en el momento que uno está pasando una crisis para que te apoyen, pero hay que reforzar. También menciono prevención y detección, o sea, implementar esos programas, por ejemplo, como la escala de Beck, darle continuidad a esos estudiantes, no solamente una vez por el estudio,
sino constantemente ir evaluando. Y esto es muy fácil, se sube en un programa en línea para un cuestionario en Google Front, se manda y ya tienes toda esa información de tus estudiantes e ir viendo, ¿verdad?, cómo están los estudiantes de medicina. En las redes, puse redes, ¿por qué? Porque voy a mencionar como no porque yo haya ido, ¿verdad?, Alcohólicos Anónimos o Neuróticos Anónimos, ¿verdad? Sino que en esos centros, puede ser hasta una casa, ¿verdad?, donde están, hay veces, pues, exponen sus sentimientos. Yo creo que para la parte de salud mental sería muy importante para los jóvenes. Y sobre todo también la educación, promover las campañas para sensibilizar sobre la salud mental. Porque hoy en día es muy común hablar de salud mental, pero estamos viendo esos focos rojos, esos intentos y más bien estudiantes que lo han hecho. Institucional, pues aquí ya sería una vinculación con todas las universidades, ¿sí? Porque recuerden que Yucatán, nuestro estado, tiene un índice, ¿verdad?, sobre suicidio. Y pues por mi parte sería todo. Pues como este es un tema un poquito diferente de lo que vamos a presentar a continuación, si alguien tiene alguna pregunta, em, aquí la doctora. No sé cómo estemos en tiempo. Tengo una pregunta y un comentario. La primera pregunta es, a estos jóvenes en los que encontraron que había ideación suicida, ya sea leve o moderada, ¿qué les ofrecieron como apoyo psicológico? Todavía estamos tratando de tener nuestros comités, ¿sí? Estamos formando todavía. Entonces, vamos a volver vamos a volver a evaluar y están a la intervención de grupos de tutoría es en el, bueno, como un consejo, ya se pasa como que al psicólogo. Aquí solamente estoy demostrando los puntos descriptivos. ¿Qué se quisiera hacer más adelante, verdad? Identificar, ¿sí? Porque sí están sus nombres, o sea, pero todos esos puntos, identificarlos ya como una entrevista más cualitativamente, ¿sí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Acá solamente son descriptivos. Sí nos gustaría saber más subjetivamente qué es lo que ellos les orilla a tener esta ideación suicida. Sí, yo creo que aquí hay que separar dos cosas. Ujú. Una, la investigación y otra es la salud de los, Exacto. los muchachos. Yo pienso que independientemente de buscar en investigación cuáles son las causas, atrás de esto hay que dar una respuesta. Las autoridades del centro educativo ante esta información generada debe hacer algo. O sea, me parece que sería poco ético y poco responsable tener estos datos y no intervenir. La Facultad de Medicina de la UADY, tiene un programa, porque esto no es particular de ustedes, es un problema global, ¿no? Tiene un programa de maestros, los propios maestros que se capacitan, probablemente por acá andará el doctor Humberto, que es parte de ese grupo, que se capacitan en primeros auxilios psicológicos para momentos de crisis o para gente que necesita y que es llamado los guardianes, ¿no? Y yo me entero porque voy a dar clase y veo el cartelón con las fotos de los maestros y empiezo a preguntar, ¿y quiénes son los guardianes? Porque me llamó la atención. Entonces, me parece que es una estrategia fantástica que tiene medicina y que yo creo que tú como docente que llevas tantos años, debes insistir o mostrar pues, a los responsables de la universidad que hay que hacer algo. Hay que tener algo para poder atender de una manera, digo, no profunda, no van a llevarse con ustedes un psicoanálisis, pero tienen el problema y deberían buscar estrategias para poder. Preventivas. Sí, sí, Sí se está definitivamente. tratando de hacer. Repito, todavía en medicina estamos en pañales, pero de eso se trata. ¿Qué tenemos y qué podemos accionar? ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Bueno, pues buenas tardes. Mi pregunta es, entre esas personas que tenían ideas suicidas, ¿se hizo un estudio para ver si hay una asociación con consumo de sustancias como el alcohol, tabaco y drogas? No, no se hizo esa asociación o alguna relación. Porque, pues, Son variables. claro, son variables que muchos estudiantes jóvenes pues por tanto estrés recurren a sustancias. Entonces el hecho de que estés consumiendo sustancias, independientemente si es alcohol o sea drogas, pues eso pues puede fomentar o puede hacer puede provocar malos pensamientos que orillen a esas ideas del suicidio. Entonces no sé si lo están considerando. Sí, por eso, como comenté, quisiéramos seguir con este estudio, ¿verdad? Con esta, es la primer acercamiento que estamos teniendo y ir a la par, ¿verdad? Ir metiendo alguna, como menciona usted, esas variables de estudio, pues para ir relacionando si hay esas diferencias, aunque definitivamente hoy en día los jóvenes están muy cerca de las adicciones. Demasiado cerca. Lo- Gracias. Es impresionante. Gracias. Pues si no tenemos ninguna otra pregunta, agradecemos a la doctora que nos haya presentado este esquema, porque realmente pues, es un problema que se vive en muchas de las facultades de medicina del país, ¿no? Y no solamente en las privadas, también en las públicas. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su participación.